cumpliendo, como se dice, el horario previsto. Son las 9, la gente se está incorporando a este seminario de hoy y mientras damos un poquito de tiempo a que todo el mundo se una, pues aprovecho ahora ya oficialmente, antes estábamos fuera de pantalla, para saludar a Javier Garat, que como todos sabéis es el secretario general de CEPESCA, aparte de otras muchas, iba a decir obligaciones, pero bueno, cuando lo ves como cuenta todo en las redes sociales y defendiendo nuestro sector pesquero por todo el mundo, la verdad es que casi da envidia esa agenda tan apretada que tiene Javier. No, recordaros a todos los que os estáis uniendo que bueno, que Navalia desde hace más de 3 meses, ya con el inicio de la pandemia, pues decidió, como muchas otras organizaciones, tener una serie de seminarios online. Tratamos de que fueran bastante específicos para que fueran productivos y seguir manteniendo el contacto con todos nuestros expositores, patrocinadores, pero también con el sector en general. Por eso tomamos la decisión de, bueno, recordaréis que las primeras jornadas fueron una sobre la industria auxiliar del sector naval y otra sobre los astilleros, para saber cómo estaban en aquel momento, cómo habían vivido el estado de alarma. Posteriormente, ya fuera del estado de alarma, hicimos una sesión sobre la industria militar, recordaréis, entre otros con el vicealmirante Manu Ruiz, para también saber un sector que en este sentido en España y en concreto en Galicia también es un sector importante, sobre todo en la parte exportadora, ¿no? Y luego pues creíamos muy importante el contar con Javier para que nos contara, además de un poco pues, la parte más específica de pues, el consumo de pescado, cómo está siendo la vuelta a esta cierta normalidad en el mundo pesquero, pues también cómo iba a ser a corto y medio plazo, perdón, la construcción del sector naval en la parte específica de la pesca. Y ayer salió un estudio o unas cifras de Epimar que nos contaban, bueno, que el 2019, que había sido un buen año para la industria naval, y especificaba que sobre todo había sido muy bueno, en la parte de buques de investigación oceanográfica en general y en el sector pesquero, en nuevas construcciones de buques, así como en buques de pasaje y otro tipo de construcciones no había crecido tanto. Sí destacaba el informe de Pimar que el mundo pesquero había ayudado mucho a la industria auxiliar y al sector pesquero en general, perdón, a los astilleros, a ese crecimiento que ya se auguraba para este 2020 antes de que todo se parara por la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces yo, básicamente, el seminario de hoy contando con una persona tan entendida como Javier en el mundo pesquero, era para eso, para que nos hiciera ver o nos contara cómo ve el sector pesquero, cómo va a influir la evolución del sector pesquero, qué necesidades van a tener los barcos, cómo van a ser a nivel tecnológico, si va a haber más o menos barcos, más grandes, más pequeños de tamaño, si el hecho de si ha cambiado alguna tendencia de consumo o con todos los cambios estratégicos que está habiendo en cuanto a caladeros, etcétera, eso va a provocar algún tipo de cambios en el sector constructor. Y nada, para no enrollarme yo mucho, Javier tiene preparada una presentación, entre comillas, que dura unos 20-25 minutos. Dejamos el chat abierto para todos aquellos que queráis hacer preguntas y son las 9:05, sobre 9:25, 9:30, pues haremos un turno de preguntas con todas las que vayan surgiendo, más algunas que nos han llegado por redes sociales, por correo electrónico, etcétera. Así que sin más, y agradeciendo a Javier, que sabemos que es una persona con mucho follón, con una agenda apretada, pues nada, le cedo la palabra para un poco que nos cuente cómo ve el sector pesquero desde su perspectiva de CEPESCA. Muchas gracias, Javier. Pues es un auténtico placer estar aquí, así que no hace falta ni dar las gracias. ¿Cómo estoy viendo el sector pesquero? Pues no te puedo negar que lo estoy viviendo con preocupación.
la pandemia que nos ha cogido a todos ha tenido partes muy negativas y partes positivas. Me voy a quedar con las partes positivas. Hemos sido declarados sector estratégico y esencial por parte del gobierno, igual que ha ocurrido con un montón de países del mundo y por la propia Comisión Europea, y eso nos ha permitido poder continuar con nuestra actividad aquellos que han podido. Ha habido otros, sobre todo flotas del Mediterráneo, Golfo de Cádiz, que durante las primeras semanas tuvieron que parar por diversos motivos, pero que poco a poco han ido recuperando la actividad. Ha tenido sin duda un gran impacto en los precios en primera venta. Durante muchas semanas los precios han estado por los suelos, ahora también de nuevo empieza a recuperarse, también depende de las especies, pero tenemos mucho stock congelado de determinadas especies que van a costar tiempo sacarlo adelante y regularizar, normalizar la situación. Hoy en día yo creo que el mayor problema con el que nos encontramos todavía es con los relevos que hay que hacer en determinados terceros países, porque los tripulantes llevan muchos meses a bordo y las complicaciones para poder hacer esos relevos en determinados países son muy grandes por los cierres que han hecho de la frontera, por el miedo a que haya contagio, y eso ha provocado que todavía tengamos, nosotros calculamos que unas 300 personas repartidas por el mundo que todavía no han podido hacer esos relevos. Ha habido casos de éxito, Mauritania, Senegal, en Seychelles, aunque en el caso de Seychelles, los tripulantes africanos que venían de Costa de Marfil y de Senegal, por las razones que sea, acabaron muchos de ellos contagiados y hemos tenido a una importante parte de la flota del Índico que está en Seychelles allí amarrada durante varias semanas. De hecho, todavía queda algún barco. Y eso, sin duda, nos está llevando mucho tiempo y nos fastidia, porque al final el capital humano es lo más importante que tenemos. Queremos cuidarlo, pero no estamos de muchas autorizaciones de terceros países. Ahí tengo que decir que las embajadas españolas se están portando de maravilla. La última, la embajadora de Cabo Verde, que ha facilitado el relevo de algunos de nuestros tripulantes allí. Pero bueno, esa es la situación general. Yo decía que lo vivo con preocupación porque me da pánico la hecatombe económica y social que se nos viene encima. Todavía estamos con los ERTE en general en España, pero cuando los ERTE ya terminen y muchos de esos vayan al paro, con gente con menos dinero en los bolsillos para gastar y con las anunciadas subidas de impuestos, que esperemos que finalmente se paren y no sean así, me preocupa que el consumidor no tenga suficiente dinero en el bolsillo para seguir consumiendo pescados y mariscos y que que decidan ir a otras proteínas más baratas, proteínas animales más baratas. Esperemos que no sea así, porque como se ha podido constatar durante todos estos meses, los pescados y mariscos son la proteína animal más saludable que existe en el mundo y además, y esto es muy importante y me gusta resaltarlo siempre, con menor impacto de huella ambiental. Así que, una vez más, desde aquí a todos los que están escuchando, animo a seguir consumiendo pescados y mariscos, que va a permitir eso, que tengamos una salud mucho mejor de la que podemos tener ahora. Pero yendo ya entrando en la materia que me pedía sobre, bueno, con el título que le hemos puesto, ¿no?, de las empresas pesqueras ante el reto de la modernización de la flota, lo que voy a hacer es empezar dando algunas cifras clave de cómo está la situación, el análisis de la situación de la flota. Luego voy a dar algunas ideas generales de la construcción naval y qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y terminaré con algunas ideas también de cómo están las negociaciones del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero Futuro, que son las ayudas que se dan en general al sector, si habrá o no habrá ayudas para este tipo de cuestiones. Comenzando con las cifras claves, si cogemos los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en particular la Secretaría General de Pesca, de diciembre de 2019, y cojo esa fecha porque me acaban de mandar los datos a 20 de julio, pero vienen en Excel y en bruto, con lo cual no me ha dado tiempo, me lo han mandado de 5 minutos, no me han dado tiempo a trabajarlo, a procesarlo. Pero bueno, yo creo que los datos serán muy similares. En España teníamos el 31 de diciembre 8.884 barcos, de los cuales, como ya he sabido, el 95,32% pesca en caladero nacional.
de esa flota de caladero nacional, que son 8.468 barcos, en el año 2019 la edad media eran 34 años. Ese dato es relevante. Si cogemos los datos, por ejemplo, de Galicia, de Artes Menores, de Cantábrico Noroeste, buques menores de 12 metros, la edad media es de 38 años. Si la edad media es de 38 años, eso significa que debe haber bastantes barcos mayores de 40 años. Estamos hablando de un segmento de flota muy pequeñita, de menos de 12 metros, pero que es la más numerosa que tenemos en España y que tenemos en Galicia. Si vamos al que llaman en la estadística caladero comunitario, que serían las aguas de la Unión Europea no española, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda, que la flota que tenemos ahí supone el 1,17%, es decir, censados tenemos 104 barcos. La edad media es de 21 años en el año 2019. Como se puede ver, esta flota sufrió o tuvo un proceso de modernización en los últimos años muy superior a la flota de caladero nacional. En cuanto a caladeros internacionales, que serían la flota que pesca fuera de las aguas de la Unión Europea, que representa en el porcentaje el 1,27 y en número 113 barcos, porque el palangre de superficie lo tienen en el censo, en un censo aparte. La edad media en 2019 era 18 años. Y si cogemos la última cifra que tengo aquí del censo unificado de palangre de superficie, que muchos de ellos a su vez pertenecen al de caladeros internacionales, representa el 2,24%, son 199 barcos, el 1 de diciembre de 2019, y la edad media era de 20 años. Si analizamos los datos de la flota española en cuanto a esloras, vemos que más o menos corresponde con lo que he dicho arriba. La flota menor de 12 metros, que suele ser flota de artes menores en su mayoría, la edad media está en 37 años. Entre 12 y 15 metros está en 24 años. Entre 15 y 24 metros está en 21 años. Y los mayores de 24 metros son los que tienen una edad media inferior, que son 19 años. Esto de todo el trabajo de planificación, de renovación de flota que se ha producido en la flota de Italia. Muchas de esas flotas parecieron. Me está diciendo aquí que mi altavoz no funciona bien. ¿Me estáis escuchando bien? Ahora se cortó un poquito, pero bueno, se te escucha bien. Yo creo que, salvo algún corte así puntual, se te escucha bien. No sé por qué será. Bueno. El caso es que decía que la flota de larga distancia, igual que en general la flota española, quisiera recordar, como siempre hago, que en 1986, cuando entramos en la entonces Comunidad Económica Europea, España tenía más de 22.000 barcos. Ahora apenas llegamos a los 8.884 que mencionabas antes, pero en ese proceso de destrucción de flota, de desguace que se ha producido a lo largo de los años, la flota de larga distancia fue la que más se adaptó, más se renovó. Se eliminaron un montón de unidades antiguas, pero también por lo menos las que se construyeron, que son esas que tienen ahora una media de 20 años, están en buenas condiciones. Y si lo cogemos por GTs, también salen unas cifras parecidas. Los tramos de arqueo, los menores de 10 GTs, pues también tienen una media de 37 años. Entre 10 y 100 GTs tiene una media de 22 años. Entre 100 y 600 GTs una media de 20. Y los mayores de 600 GT tienen una media de 21. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos 10 años? Pues una disminución acusada de la capacidad de la flota. Si nos vamos ya a cifras globales, se ha reducido en más de un 20% en arqueo bruto. Y bueno, en ese caso, más de la mitad se eliminó con el apoyo del Fondo Europeo y de Pesca. En la Unión Europea, en los últimos 20 años, se ha reducido la flota en 22.000 unidades.
y entre 2008 y 2019, como consecuencia de ello, el empleo también disminuyó un 15%, aunque el salario promedio ha aumentado un 40%. Esto se debe en general a que la disminución de la flota, la reducción del esfuerzo pesquero, ha provocado un incremento considerable de la biomasa de las distintas poblaciones y ha provocado que los rendimientos en general de la Unión Europea, por supuesto hay segmentos en los que no se puede decir, en la Unión Europea el salario ha aumentado porque los rendimientos han aumentado. Hemos tenido más capturas en los momentos en los que las diferentes especies se han recuperado y eso ha provocado también que los salarios hayan aumentado. ¿Cómo está la situación así más o menos en el mundo? Si yo, un experto en la materia, como le decía a Javier, no, ni soy ingeniero naval ni pretendo serlo, así que los especialistas en la materia que me perdonen. Pero bueno, ya te puedo dar una idea general, ¿no? La construcción de los buques pesqueros en el mundo en los últimos 20 años yo creo que ha estado contenida, que ha aprovechado la situación, primero para comprar buques de segunda mano a los que hasta entonces eran los principales países pesqueros del mundo occidental, y luego para llegar a convertirse en el número uno en la construcción de pesqueros, de todo, y también en lo que respecta a la flota activa en todo el mundo, poniéndose en primer lugar. Si cogemos las cifras de China en comparación con cualquier otro país, vemos que en cuanto a número de barcos es impresionante. En capturas está en torno a 15 millones de toneladas, cuando España no llegamos ni a 1 millón de toneladas. Los chinos son los primeros, la producción española en captura somos los número 20. O sea que hay una grandísima diferencia, de 15 a 1. Y eso es porque en los últimos años han desarrollado una política de incremento de flota y de expansión por el mundo que ha provocado que estén en todos lados. Están en toda África, están por América, están, por supuesto, en Asia, y con un objetivo claro de asegurarse la materia prima en el mundo de la pesca. Y se ha demostrado ahora con la crisis sanitaria que estamos padeciendo todavía, que igual que ha ocurrido o lo que pretenden, ¿no? que ocurra en el futuro con las materias primas, igual que ha ocurrido Espera, Javier, espera. Que no, yo no sé si es que estás un poco separado del micro o que de... A ver si es eso, porque de vez en cuando se pierde, se distorsiona un poco el sonido y a lo mejor no sé si es que... Voy a ver si lo arreglo con este cacharrito. Un segundo. Esto es más incómodo, pero voy a ver porque aquí me dice que el altavoz no está funcionando bien. Voy a ver si ahora... voy a ver a qué botón hay que darle aquí de zoom para que se cambie de altavoz. No, pero bueno, ahora se te oye bien, ¿eh? Igual es que si no te mueves mucho, estás más cerca del micro. No, el caso es que yo no me estoy moviendo. Yo Bueno, tengo la misma distancia. bueno. A ver, espera un momento. Ahora tienes, no sé si me oyes a mí, tienes que activar el audio. No sé cómo. Ahora, Ahora, pero ahora no sé sí. si me estás oyendo ahora. Se supone que ya está saliendo de aquí. ¿Ahora me oyes bien? Sí, perfecto. Se oye Vale, bien. yo creo que ahora está saliendo ya por aquí. Bueno, pues decía que igual que ha ocurrido con la pandemia, donde hemos visto la dependencia extraordinaria y, en mi opinión, negativa de la producción china, todo el mundo pendiente del negocio en China, de si llegaban, no llegaban mascarillas, etcétera, pues yo creo que una cosa parecida pretenden hacer también con las materias primas y, en particular, hablamos de la pesca con los productos pesqueros. Y yo creo que eso lo tenemos que evitar. Por eso yo en las charlas de estos meses hablaba de la importancia de recuperar la soberanía alimentaria, de apostar por la producción de la Unión Europea
y garantizarnos que vamos a tener esa producción y no depender de esas importaciones de países como China. Pero bueno, lo cierto es que China ha ido incrementando también su flota y su producción, estando claramente en primer lugar. Y lo ha conseguido, entre otros, a costa de Japón, que ha reducido extraordinariamente su flota, de la Unión Europea, por supuesto, y España, que también, como he dicho, hemos pasado de 22.000 desde el año 86 a lo que tenemos en la actualidad, y de los países de la antigua Unión Soviética. En ese caso, los barcos se les han podrido porque su valor en el mercado internacional era casi nulo por su tecnología. Otros países como Corea vienen manteniendo su actividad, pero ya no crecen como China. Y hay otros países, especialmente los que disponen en sus aguas de ricos caladeros, que por la riqueza precisamente de esas aguas han podido mantener su actividad pesquera y modernizar, no tanto como los chinos, pero modernizar normalmente su flota. En este apartado se podrían citar, por ejemplo, a Estados Unidos con Alaska, a Noruega, Canadá, Nueva Zelanda o a Sudáfrica. En estos últimos años, la flota mundial ha continuado envejeciendo. Lo hemos visto aquí en España, como tenemos una flota, sobre todo de caladero nacional, muy antigua y que va a necesitar ser renovada, a no ser que queramos o que permitamos que pueda haber accidentes por tener barcos demasiado antiguos o barcos que van a desaparecer porque a lo mejor en esas condiciones y sin un relevo generacional claro pueden ya acabar siendo desguazados sin que nadie los reemplace, lo cual sería malo para la economía de España, para la economía de Galicia, que es la comunidad autónoma con más número de barcos sin ningún lugar a dudas. Y aunque los progresos tecnológicos en la pesca en estos años han sido importantes, las nuevas técnicas no se han limitado a los barcos nuevos, sino que la mayor parte de estos progresos han podido ser incorporados a los barcos ya existentes, con procesos de modernización, y han servido para incrementar de forma importante su eficiencia a lo largo de estos últimos años. También hay que decir que en estos años han entrado en vigor diferentes normas internacionales que solamente en muchas ocasiones son aplicables a los buques de nueva construcción, no a los antiguos, y eso ha favorecido la transformación de los buques, la modernización de los buques. Y esto mismo ocurre también en muchas zonas, que en muchas zonas se ha endurecido la normativa de una forma que favorece a los buques viejos sobre los nuevos. Nadie se quiere, nadie. No hay tanta gente que se quiera meter en una inversión de barcos nuevos donde tiene que cumplir unos requisitos muy más estrictos de lo que había antes y han apostado por la modernización de barcos más antiguos. Y esto, junto a las dificultades para financiar buques nuevos, aunque ahí tenemos ahora con fuerza a Bancamar, que está ayudando muchísimo a las empresas y que está apostando por el sector pesquero de forma decidida, pues no para todo el mundo es fácil conseguir esa financiación. Y eso ha disuadido a lo largo de los últimos años muchas compañías que, como decía, han recurrido a la transformación de los barcos, a la modernización de los barcos, en vez de ir a la nueva construcción. En cuanto a las posibilidades pesqueras, que sería pues, un signo de cómo van las cosas, estos últimos años se ha caracterizado por una mayor regulación de la mayoría de los caladeros mundiales, tanto en aguas de alta mar, en aguas internacionales, como en las zonas económicas exclusivas, con una creciente selectividad en el acceso a las mismas. No puede ir cualquiera. Los países se han encargado de regular en la medida de sus posibilidades el acceso a sus aguas, y las organizaciones regionales de pesca en el ámbito internacional también se han ocupado en la medida de sus posibilidades de limitar también el acceso a las mismas. Y esto ha llevado en los últimos años una reducción general de las posibilidades pesqueras globales sin que hayan aparecido realmente nuevas pesquerías de importancia. ¿Y por qué se han reducido esas posibilidades de pesca? Porque se han apostado por medidas de gestión para recuperar las poblaciones que estuvieran sobreexplotadas, que está dando muy buen resultado, porque, lo decía antes, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el Atlántico Nordeste, la gran mayoría de las poblaciones están en rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que persigue
la Unión Europea con su política pesquera común. El 99% de los desembarques de captura de las especies que están gestionadas exclusivamente por la Unión Europea en el Atlántico Nordeste están en niveles de explotación sostenible. Bueno, hace 10 años no era así. Había bastantes poblaciones que estaban sobreexplotadas. Bueno, pues todo eso ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho entre todos, pero también porque se ha reducido el esfuerzo pesquero. Estas circunstancias lo que hacen es que la demanda europea de nuevos buques pesqueros en los próximos años, en principio, debería ser bastante débil y limitada a la reposición in extremis de los buques existentes. Así que yo diría que lo que se ha producido en este año 2019-2020 que mencionabas antes de Pimar, del buen año en cuanto a construcción, yo casi diría que puede ser un espejismo. Aunque si analizamos los datos, y no los tengo con exactitud, pero me da la sensación de que casi todos son barcos de sociedades mixtas, empresas españolas que tienen inversiones en terceros países y que tienen una flota muy antigua. Ahí sí que la flota de larga distancia es muy antigua, de 40 años, y que como Nueva Pescanova, que ha decidido renovar gran parte o por lo menos 8, me parece que eran 8 unidades, ¿no?, de sus barcos, pues claro, eso, en cuanto se meten a construir barcos de este tipo, las estadísticas cambian de forma considerable de un año para otro. Ojalá tuviéramos cada año estos 8, 10, 12 barcos que se van renovando, porque, aunque luego lo mencionaré, como lo decíamos el otro día a la representante de la Comisión Europea en una charla organizada por Abancamar, al final el barco es donde trabajan y donde viven los trabajadores durante un montón de tiempo. Los tenemos que tener en las mejores condiciones posibles de habilitabilidad, de acceso al trabajo, de acceso a las telecomunicaciones, vía por satélite, etcétera. Pero es que la construcción o la modernización de un barco implica que un montón de eslabones de esa cadena que están ligadas al barco, astilleros, industria auxiliar, etcétera, que genere empleo y genere riqueza. Y Galicia es yo creo que es el ejemplo más claro de España y de la Unión Europea. Por eso tenemos que intentar fomentar que tengamos los barcos en las mejores condiciones. Y si eso supone tener que renovar flota o modernizar flota, pues habrá que hacerlo. Otras razones más específicas de nuestra situación y que favorecen esa hipótesis que decía antes de no ser muy optimista en cuanto a muchas construcciones en el futuro es las dificultades que tenemos en la legislación de la Unión Europea y muy particularmente en España para construir nuevos barcos. La mayoría de las posibilidades pesqueras ya están bastante estancadas, es decir, que no van a crecer mucho en el futuro y nuestro acceso a las mismas pues está limitado, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea. Y, por supuesto, circunstancias que generan inseguridad jurídica, como puede ser el Brexit, que no sabemos qué va a ocurrir, o políticas relacionadas con los impuestos del Gobierno de España, que no sabemos por dónde van a ir, pues todo eso al final genera inseguridad jurídica, incertidumbre, y que los empresarios pues estén pendientes de saber qué ocurre para tomar sus decisiones estratégicas. Y eso no es bueno. No hay a la vista ni se prevén tampoco nuevos caladeros ni descubrimiento de nuevas pesquerías, porque ya está más o menos todo descubierto y gestionado o bien por organizaciones regionales de pesca o por los propios gobiernos. Así que lo que podemos prever en el futuro es quizás un leve incremento de las capturas debido a la mejor gestión que se está haciendo de las poblaciones de peces. Al haber mayor biomasa, pues normalmente se puede capturar un poquito más. Y cuanto mejor gestionemos las poblaciones de peces en el mundo, pues más capturas se podrán realizar manteniendo esos niveles de sostenibilidad. Pero no podemos esperar grandes descubrimientos porque me temo que no se van a producir. En cuanto a la evolución de la tecnología pesquera, es cierto que en los últimos años ha habido grandes mejoras técnicas, pero la realidad es que la mayoría de ellas se van incorporando
sobre todo en la transformación de los ya existentes, como decía antes. De forma que los buques nuevos no son tan distintos de los antiguos y tienen el inconveniente de que hay que amortizarlos. Así que, bueno, se ve que ha ocurrido con los avances, eso ha ocurrido con los avances electrónicos, con las nuevas maquinillas de arrastre, con la pesca con objetos y bueno, algunas otras, como la proa invertida, son más difíciles de incorporar, pero no son tampoco definitorias. Por otra parte, los nuevos barcos tienen que cumplir, como decía antes, con requisitos que no se les exigen a los antiguos. Por ejemplo, el aislamiento de los tanques de combustible del casco exterior para prevenir fugas, por lo que se necesitan más GTs para conseguir que un buque equivalente al antiguo, al viejo. Y eso sin contar con las mejoras de habitabilidad hoy día imprescindibles. Este tema de los GTs es muy importante y llevamos muchos años pidiéndole a la Comisión Europea, pidiéndole a los gobiernos de los Estados miembros, pidiéndole al Parlamento Europeo que tienen que cambiar la forma de medir la capacidad de los barcos. Hoy en día es GT por kilovatio, porque eso está provocando que muchos armadores decidan no invertir en la modernización de sus barcos porque no disponen de esos GTs o porque acceder al mercado para conseguirlo pues puede ser caro. Y por eso lo que estamos planteando desde hace un tiempo es la definición del concepto de GT social para todas aquellas inversiones que se realicen a bordo de los barcos que tengan que ver con la habitabilidad, con la mejora de las condiciones a bordo de la flota pesquera. Si queremos tener una flota donde los trabajadores estén en mejores condiciones, estén en camarotes más cómodos, en cuartos de baño más cómodos, si queremos meter a las mujeres a bordo, que ya hay algunas experiencias, habrá que hacer también camarotes individuales y con sus cuartos de baño para ellas. Si queremos tener salas de reunión o salas de estar donde la gente pueda estar más cómoda, pues a la fuerza necesitaremos esos GTs. Y esos GT o los facilitan los gobiernos y la Comisión Europea a través de esa definición de GT social que no incremente la capacidad, o no vamos a poder hacer esas modificaciones en los barcos. Y bueno, esa es una petición que llevamos tiempo haciendo y que reiteraremos. Luego, no parece que haya habido una nueva técnica que revolucione las técnicas de arrastre o de cerco o de palangre y que suponga un salto competitivo importante y que no pueda ser incorporada a los barcos actuales. Me refiero entre los barcos nuevos y los barcos actuales que puedan ser modernizados. Incluso algunas, como ha ocurrido con la pesca eléctrica desarrollada por los holandeses, se ha prohibido nada más iniciarse. Esto es muy curioso porque estamos hablando de una pesca, un sistema de pesca fruto de la investigación, cuando en Naciones Unidas, en la Unión Europea, atacaban misericordiamente a la flota de arrastre de fondo por una serie de argumentos que ya son más que conocidos y que yo no voy a repetir. Los holandeses se ponen a trabajar con sus científicos para ver si encuentran un método que contacte menos al fondo marino, que reduzca el consumo de gasóleo y que sea más eficiente. Y se inventan esto de la pesca eléctrica, que como nombre suena fatal. En inglés le llamaban pulse. Y bueno, y lo desarrollan, demuestran que son capaces de reducir, me parece que era en torno a, bueno, no sé si era el 50, pero era considerablemente el consumo de gasoil y por tanto de emisiones de CO2. Demuestran también que el contacto con el fondo marino es mínimo en comparación con los otros y se produce una campaña brutal en Bruselas, Holanda y sobre todo en Francia, y al final le prohíben esa pesca. Después de haber invertido con los científicos, con el gobierno, con el sector, un montón de millones de euros para sacar eso adelante. Quitando que a lo mejor abusaron un poco del número de barcos que lo estaban haciendo. Pero bueno, el caso es que se intentó buscar una salida más eficiente y le han cortado el camino a esa nueva tecnología. Y luego lo que sí vemos es que existe una creciente inseguridad en el acceso a muchos caladeros, bien sea por límites, por cuotas, por bycatch o por sobrereglamentación normativa, que desgraciadamente tenemos ya demasiada.
y esto bloquea el desarrollo de la pesca en muchos países, y es evidente en la Unión Europea y en España. Luego, con independencia de las técnicas, sí puede verse una evolución importante con novedades que afectan al proceso completo de algunas pesquerías, como ha ocurrido con la generalización de la pesca sobre objetos en atún, los conocidos como FATS o DCP, los dispositivos de concentración de peces. O en algunos países, la sustitución de la pesca pura por la crianza parcial, en la que la pesca es solamente una fase de producción y el buque pasa a ser algo menos importante. Es el caso del atún rojo del Mediterráneo, donde todas las capturas de esos barcos al final acaban en la granja de engorde, donde se le alimenta con caballa y se pone a la venta durante todo el año por el mundo. Ahí, ahora mismo, lo que produce un mayor valor añadido no es la captura en sí, sino que es el trabajo de engorde y la venta posterior. Barcos que pescan durante una semana al año. El resto del año, bueno, vamos a dejarlo en un par de semanas, entre que van y vuelven. El resto del año están parados en los muelles. Y esto ocurre no solo con el atún, está ocurriendo con el salmón o el bacalao en Noruega, que es en algunas zonas más un ranching, como dice, más granja que captura pura. Y ahora están avanzando en otros pescados, que ya veremos a ver cuáles son, en otras especies. En general, la acuicultura está compitiendo en muchas zonas con ventaja sobre la pesca salvaje y aparecen actividades intermedias que tienen mucho por venir. En cuanto a eso, lo decía también el otro día, tenemos que a lo mejor aprender lecciones de algunas industrias de acuicultura, donde han promocionado el consumo de pescado a través de campañas importantes, por supuesto los noruegos que llevan un montón de años haciéndolo con el salmón, o aquí en España con crianza de los mares. Y eso han sido los propios empresarios los que se han rascado el bolsillo. Y esto lo digo porque tendremos que hacer crítica constructiva dentro del propio sector y decirles a los armadores claramente que no podemos esperar que el gobierno nos solucione los problemas de la promoción, que son necesarias, porque además están previstas en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, pero que tendrán que ser también los armadores los que pongan dinero para hacer esa promoción. Si no, vamos a ir perdiendo poco a poco el liderazgo en estas cuestiones. Y todo eso se produce produce una inseguridad en el futuro que contribuye a bloquear la renovación de ciertas flotas como las europeas, por todos estos factores que decía. Otros países con enorme tradición, como puede ser Japón, prácticamente han renunciado a la lucha de mantenerse en el sector primario como líderes. Y la ebullición, como decía antes, se ha trasladado a China. Y en estos momentos es la clave del mercado y el referente para la mayoría de las especies, especialmente en congelado. Allí se puede apreciar una explosión en la construcción de pesqueros de todo tipo, rastreros, atuneros, palangreros, jiggers, y están por todos lados. Y seguirán, me da la impresión, haciéndolo. Y en cambio, en Rusia, que parecía haber abandonado la competición, tiene ahora en marcha planes, como siempre a lo grande, pero luego ya veremos a ver los resultados que dan y los plazos en los que se dan. Y luego, por último, en cuanto al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, como decía antes, el barco es un medio de vida y es el lugar de trabajo para todos nuestros tripulantes. Por lo tanto, el concepto ese de GT social me gustaría reincidirlo porque tenemos que conseguir convencer a la Comisión Europea y a los países para que lo adopten, que no piensen que lo que pretendemos, que siempre vienen con esa matraca, que no piensen que lo que pretendemos es incrementar la capacidad de nuestros barcos, que no, que lo que pretendemos es mejorar las condiciones a bordo de nuestra gente, porque tenemos problemas de relevo generacional, tenemos problemas para conseguir tripulaciones, y queremos que nuestra gente esté en las mejores condiciones posibles. Y ahí, pues esas inversiones se refieren a las áreas de alojamiento y recreo, que sean modernas, con conexiones de última generación. Uno de los problemas que decían los jóvenes que estudian en las escuelas náutico-pesqueras, por los que no querían ir a los barcos de pesca, aparte de la dureza,
era por la conciliación familiar, porque les gusta estar en contacto con la familia. Si les facilitamos el acceso a Internet en los barcos a través de las comunicaciones por satélite, pues por lo menos podrán verse como estamos nosotros haciéndolo ahora por videoconferencia y podrán tener contacto con su familia, con sus mujeres, sus maridos, sus novias, lo que sea. Y se ha visto en estos meses de confinamiento que cuando nosotros nos hemos tenido que quedar en casa, que hemos estado confinados, como ellos hacen habitualmente, lo importante que son esas comunicaciones para comunicarnos con nuestros amigos, con el resto del mundo. En fin, otra parte importante serían las inversiones en seguridad, por la alta tasa de siniestralidad y mortalidad que sigue existiendo en el mundo de la pesca, y contribuir a la consecución de los objetivos climáticos europeos. Ahí estamos hablando de reemplazar motores, que pueden ser hoy en día más contaminantes, por otros que reduzcan las emisiones de gases invernaderos para 2030, cumpliendo con el Acuerdo Verde Europeo. Y por lo tanto la mejora también de eficiencia energética en cuanto a hidrodinámica, sistema de propulsión híbrido o gas, en fin, seguir investigando en todo eso y evitar que las restricciones de capacidad limiten el progreso tecnológico. Y para eso, aparte de posibles ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, necesitamos que contemplen también los instrumentos financieros. El que no solo puede haber, que yo creo que no lo habrá para la construcción, ayuda directa, espero que sí lo haya para la modernización, para estos conceptos que decía, pero que también se prevean esos instrumentos financieros para que las empresas puedan acudir a la banca y con una serie de beneficios y poder comenzar con ese mecanismo que permite que cuando decides construir un barco o modernizarlo, genere empleo en los astilleros, en la industria auxiliar, como decía antes, y en todos los eslabones que rodean al barco. Y con esto, más o menos cumpliendo, bueno, igual me pasa un poco, Bueno, pero has bueno, dado los con esto datos. termino. No, has dado muchísimos datos. Hay varias preguntas, tanto por el chat como porque me han llegado a mí, pero bueno, yo creo que has dejado un mapa bastante claro de cómo está el sector naval en estos momentos. Yo sí que quería comentar y trasladar eso, algunas preguntas que estáis viendo aquí en, en el chat. Por un lado, bueno, creo que el gran beneficiado, entre comillas, aunque la renovación no vaya a ser de barco nuevo, como tú comentabas, decías que era un espejismo, ojalá no sea tan contundente y haya más renovación de la prevista inicialmente, pero sí que creo, por un lado, que una de las grandes beneficiadas puede ser la industria auxiliar en cuanto a que determinadas modernizaciones, lo que hablabas, nuevos motores, la seguridad. Recuerdo una entrevista, creo que era al director general o al CEO de Pescanova cuando hizo las nuevas construcciones, que una de sus grandes preocupaciones, tú lo has comentado, es la comodidad de sus tripulantes. Estaba muy obsesionado con que los camarotes, la habilitación en general de esos buques fuera lo más cómoda posible, porque era uno de sus grandes valores, sus tripulaciones. Y en ese sentido, haya más o menos construcciones nuevas, creo que la industria auxiliar, tanto para lo que se está demandando en nuestros armadores nacionales como para ese know-how, exportarlo, llevarlo a, estoy pensando, Marruecos, Sudáfrica. Pues nosotros, por ejemplo, Navalia acompaña habitualmente a empresarios a ferias en Perú, Colombia, con las que hay acuerdos de colaboración para renovar o mejorar la flota pesquera de esos países, y creo que puede ir por ahí. Y luego sí que tenía dos preguntas, bueno, algunas ya las has dicho por encima. Os pregunta Juan Carlos Arvide desde Vizcaya, que teniendo en cuenta que si la flota está tan envejecida a nivel nacional, si va a haber ayudas para la modernización. Yo creo que eso es una de las preguntas que siempre surge. Ya no hablo del famoso TASLIS aplicado al sector pesquero. Y bueno, de hecho Marcos Nodri también nos pregunta más en qué bancos, qué entidades financieras. Tú has comentado, yo tiro para casa, pero bueno, Banca Mar está involucrada mucho en el sector pesquero desde hace tiempo. Una de las grandes preocupaciones es la financiación, ¿no? Y luego ya te lanzo la segunda, porque has comentado el tema de la acuicultura. Yo este año se ha anulado, todo lo que es feria, pues se han anulado casi todas, pero el año pasado estuve en Trondheim viendo la feria que hay de acuicultura, en Noruega junto con Chile, probablemente tú sabrás mejor que yo.
es la gran potencia mundial a nivel de acuicultura, y como lo hacen en jaulas en medio, en semi-libertad, ¿no? Por tratar de explicarlo, yo no soy ingeniero, pero bueno, estoy intentando explicarlo, pero sí que había presencia de astilleros gallegos, astilleros vascos, que trataban de dar soporte a esas plataformas o jaulas, yo como las veo son jaulas, le llaman así, eh, y ya no entro en la parte de producto, que ahí tú eres un experto, pero sí veo una gran posibilidad a nivel de negocio y de posicionarnos el sector naval gallego y español en general en ese tipo de construcción, igual que en Galicia hay barco que para apoyar a las bateas y a lo que es ese tipo de pesca aquí en Galicia, o hay barcos de apoyo en otros sectores a las plataformas petrolíferas o a los parques eólicos, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad de negocio que tenemos que ser de los primeros o deberíamos ya estar ahí muy posicionados y que veo que igual nos está costando todavía, ¿no? Esa es un poco la pregunta en cuanto al tema de la acuicultura y las que preguntan en tema financiación, que yo creo que es una pregunta siempre recurrente que siempre sale cada vez que hay que hablar de renovación de la flota pesquera. Sí, bueno, en primer lugar, lo que mencionabas de Nueva Pescanova y de su apuesta por la modernización de los barcos, en este caso por la renovación de la flota para tener barcos que fueran más cómodos y con mejor habitabilidad para sus tripulantes, eso es algo fundamental. La dimensión social del concepto de sostenibilidad hasta hace poco estaba prácticamente olvidada. En la Unión Europea parecía que solo existía la dimensión medioambiental, que había que recuperar las poblaciones de peces como fuera, olvidándose de que hay personas, de que hay seres humanos, de que hay trabajadores que viven de eso y que necesitan también estar en unas condiciones adecuadas. O que hay empresas que o tienen las condiciones adecuadas para poder realizar su actividad o no van a poder realizarla, como ha ocurrido con tantos que han desaparecido, no van a poder dar las condiciones adecuadas a sus tripulantes y por lo tanto no van a poder ir a pescar. Y si acabamos dependiendo exclusivamente de los chinos o de las importaciones de determinados terceros países que no hacen bien las cosas, pues mal nos va a ir, porque es vestir un santo, de desvestir a un santo para vestir a otro. En lo bueno es que en los últimos meses, y entre otros gracias a nuestras actividades, tanto de pesca como de europeos, nuestros acuerdos con los interlocutores sociales en España, en la Unión Europea, pues hemos conseguido, creo, entre unos y otros, concienciar a la Comisión Europea, concienciar a los gobiernos de esta parte de la dimensión social. Y por eso estamos haciendo tanto hincapié en esta negociación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, en que estos temas hay que tratarlos y hay que meterlos en el fondo con posibles ayudas. El convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo está por ratificar en el caso de España. Recientemente ha salido una normativa que ha traspuesto la directiva de la Unión Europea, que a su vez está ligada al convenio 188. Si lo que pretendemos es que todos los países del mundo cumplan con esos requisitos mínimos, pues habrá que dar también esas facilidades para que se puedan mejorar las condiciones a bordo. En cuanto a las ayudas a la modernización, como decía, se está debatiendo en la Unión Europea, tanto el Consejo como el Parlamento, como la Comisión, cuáles serían esas ayudas. Y la gran pelea es esa, si va a haber ayudas a la modernización por todos estos conceptos que yo he mencionado antes, incluida la seguridad, incluidas las condiciones a bordo, etcétera, o no. La Comisión, la verdad es que hasta ahora ha estado bastante reticente. Está obsesionada con que no se puede incrementar la capacidad de los buques de pesca y por eso nosotros le insistimos muchísimo en el concepto de los GT sociales. Que se olvide de la capacidad. No queremos un barco más grande, con mayores bodegas y mayores motores para poder pescar más y llegar más lejos, ¿no? Lo que queremos es que la gente que esté a bordo tenga una habitación más grande, tenga un cuarto de baño más grande o tenga una sala de estar más grande para poder estar en condiciones. ¿Cómo va a quedar? No tengo ni idea. Lo que sí creo es que no habrá ayudas a la construcción, salvo en regiones ultraperiféricas, algunos ejemplos algunos casos muy específicos que por motivos políticos han salido y puede que salgan. Y en tema de modernización está la gran pelea de unos países contra otros y de la Comisión que está dando la lata, la verdad, en ese sentido, y el Parlamento Europeo, donde hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra. Para que os hagáis una idea,
la propuesta de la Comisión Europea recibió en el Parlamento Europeo 1.100 enmiendas. Propuestas de enmiendas que tienen que ser debatidas una a una y muchas de ellas están relacionadas con la modernización. Y en cuanto a los bancos que financian, yo no he visto que ahí aparecía Banca March. La verdad es que Banca March no tengo ni idea si está financiando o no. Lo que yo mencioné es Abanca Mar, Abanca, la entidad gallega, que está apostando claramente por el sector pesquero español, no solo el gallego. Con Cepesca tiene un convenio de colaboración para precisamente llegar no solo a los gallegos, sino llegar a toda España, a ayudar a los que lo necesiten, que tengan, por supuesto, unas condiciones de riesgo asumibles. No son hermanitas de la caridad. Y bueno, y con el tema de la acuicultura que mencionaba, no hace falta irse tan lejos, a Noruega. Aquí en España tenemos el caso que contaba yo antes del atún rojo. Los barcos de cerco van y capturan el atún rojo en el Mediterráneo. Llevan varios buques de apoyo, o cerqueros o arrastreros, que se dedican a transportar las jaulas que luego llevan ese atún que ha sido capturado, a lo mejor en Baleares, hasta las granjas que están ya en tierra. Van a un nudo muy despacito, tal y cual. Y cuando llega allí, traspasan ese atún rojo a la granja de engorde, les van dando caballa durante el tiempo que necesiten para que coja la grasa adecuada en función del mercado y luego se venden. Bueno, pues ahí obviamente necesitan unas infraestructuras que sean sólidas, que sean buenas. Lo hemos visto con el huracán Gloria, que pasó hace unos meses en el Mediterráneo. Hizo un destrozo tremendo en toda la zona, y las jaulas, por ejemplo, de Balfegó, que es la que más sufrió en ese caso, pues estaban intactas. El atún lo perdieron prácticamente todo porque había olas de 12 metros y salió por fuera. Pero gracias a la buena construcción que tenían, pues estuvieron prácticamente intactas, ¿no? Bueno, pues eso es debido a buenas inversiones. Seguro que había buenas empresas detrás, una buena industria auxiliar también detrás, que hizo posible que eso fuera una realidad. Hay una pregunta más, ya vamos acabando, que son -5. Tal como lo comentas, ¿no? Nos pregunta David Gómez si realmente uno de los nichos de mercado, en el caso de España y en Galicia, pues incluso en la propia crisis, el hecho de que las empresas fueran exportadoras, es decir, que tuvieran mercados exteriores en Canadá, Colombia, hemos visto muchas empresas españolas han asentado en su momento en China y en Asia en general, pues sí, con armadores de otros países, tú ves la posibilidad, o sería una buena solución el que los astilleros españoles se centraran su atención también en países como eso, Perú, Ecuador, Argentina. El otro día publicábamos una entrevista que le hicimos al presidente de la Cooperativa de Armadores de Marruecos, invitando a empresas españolas a llegar a acuerdos. Están montando un astillero en la costa atlántica enorme, en el que, bueno, les gustaría que hubiera inversión española para llegar a acuerdos de colaboración. En otros países, yo recuerdo la época de Brasil, en la que se invitaba a empresas españolas a hacer empresas mixtas para construir barcos en determinados países, como insisto, en el caso de Brasil. Y entiendo que probablemente, salvo excepciones, el resto de las flotas también están en esa línea. La de Marruecos, que llevan con la matraca también de que hay que renovar su flota pesquera desde hace, no sé, ya miles de años, exagerando mucho. Yo recuerdo estar allí y barcos que tienen 30, 40 años y son de marroquíes, y vienen los chinos y recompran esos barcos con muchos años. No sé cómo estará ahora, yo estoy hablando de hace ya un tiempo. Entonces, bueno, resumiendo la pregunta, si la flota de estos países, él habla sobre todo de países de LATAM, está envejecida, y en ese caso sí sería una buena opción para el sector naval español el entrar en esos mercados, ayudarles a renovarlo, ¿no? No sé si estos son tan proactivos a la hora de querer renovar esa flota, ese tipo de países. Pues si la flota española, en el caso de Caladero Nacional, tiene una media de 34 años, el resto, como veis, está entre 18 y 21, que bueno, que es una cifra todavía quedan unos cuantos años de vida de esos barcos, ¿no? Pero en el caso de Caladero Nacional, 34 años, imaginaros la edad media que puede tener en otros países. Mencionabas a Marruecos.
para ellos eran barcos nuevos los barcos que se exportaban desde aquí que tenían 30 años. Y en Latinoamérica, pues pasa exactamente igual. Allí también hay buenos empresarios, también hay barcos que se han renovado, pero estoy seguro que la edad media también es bastante alta. Entonces, lo que yo digo es que en algún momento, y todo, sobre todo esta flota de bajura de Caladero Nacional española, que va a ir sumando años, en algún momento habrá que renovarla, porque si no vamos a tener barcos muy antiguos pescando en nuestras aguas con una situación de riesgo y con una habitabilidad que no será la correspondiente o la que se debería corresponder con estos años en los que vivimos ya, con todos los temas sociales que yo mencionaba antes. Y eso habrá que afrontarlo. El problema es cómo se afronta eso, porque parece claro que, desde luego, ayudas de la Unión Europea para construcción no va a haber. Se está debatiendo en la Organización Mundial del Comercio los subsidios perjudiciales, los dañinos, los que son dañinos y los que no. El primero que te mencionan es el de la construcción, y como dañino, por incrementar la capacidad, por todo ese tipo de cosas. Y con lo cual eso, me temo que algún día, o creo que algún día, saldrá en la Organización Mundial del Comercio, aunque se vayan retrasando siempre las decisiones, y los países de alguna manera tendrán que asimilarlo. La Unión Europea, como siempre, va por delante. La ayuda a la renovación, a la construcción, ya hace muchos años que se eliminó, pero por eso creemos que la parte de, por lo menos, de modernización se debería mantener para aquellos casos en los que no incrementa la capacidad pesquera, y que además son beneficios para todos, para los trabajadores, para el medio ambiente, para todo el mundo. La posibilidad de que esos negocios también ocurran en terceros países, sin ningún lugar a dudas. Lo que pasa es que ahí habrá que competir también con los locales, que también querrán tener su negocio, como es lógico. Pero al final, esa flota también tendrá que renovarse de alguna manera. Y alguien tendrá que hacer esos barcos. Pues si son los astilleros españoles, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pues dentro de la visión inicial que tú dabas, de que la renovación pura y dura va a costar un poco más de los barcos, ¿no? Y que estas nuevas construcciones que decía Pimar en el estudio del año pasado, en el informe, bueno, que, insisto, ojalá no sea un espejismo y que en cuanto se recupere el sector, la economía en general, pues se vuelva a esa línea. El resto, bueno, pues son esperanzadoras tus palabras, en el sentido de que lo que tú dices, independientemente del dinero o de la pasta, hablando un poco más así coloquialmente, que siempre es un poco el talón de Aquiles de toda renovación, de toda inversión, sí parece que a medio plazo la renovación resumiendo el seminario, ¿no? De la flota más próxima, más las posibilidades de que la habilitación, el medio ambiente, la seguridad de las tripulaciones, bueno, pues hay oportunidades de negocio para la industria auxiliar española y para los astilleros, a lo que sumamos esa posibilidad de salir al exterior y en vía exportación, pues también trasladar este know-how que tenemos, que es mucho. La flota pesquera española es muy buena y las tripulaciones y los armadores en general son todos de un gran prestigio en el mundo. Y nada, agradecer a Cepesca y a Javier que esté aquí y su trabajo, incluso en plena cuarentena, que ha seguido, me encanta mucho esa frase, ¿no? Dando la matraca y peleando ahí por el sector en todos los foros posibles, online, y esperemos que algunos ya sean menos online, más físico, que lo vamos necesitando todos. Y a los que habéis estado siguiendo el seminario, pues también muchas gracias, y en breve, pues el próximo mes o en septiembre, pues seguiremos con estos seminarios del sector naval para un poco animarnos entre todos, que veo que nos hace falta. Ya decíamos en los anteriores que parecía que, como decimos en Galicia, que chove menos, pero bueno, vamos a intentar que cada vez llueva menos y que esto vaya a cierta normalidad en todos los sectores, incluido el sector pesquero y el sector naval. Así que Una Javier, última frase que está ligada a la que decía al principio. Al final, la clave de todo esto es que se consuma mucho más pescado y marisco. Porque si se consume mucho más pescado y marisco y conseguimos unos precios en primera venta mejores de los que tenemos ahora mismo, los armadores podrán tener más capacidad para poder construir nuevos barcos, modernizar esos barcos,
sin tener que depender de las ayudas. Así que animo a todo el mundo a disfrutar comiendo pescados y mariscos a punta pala. Pues nada, muchísimas gracias a todos y damos por cerrado este seminario. Gracias Muy a bien. todos. Hasta Muchas luego. gracias.